Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más interesantes y, la verdad, más vivos del español, el leísmo. Y es que esto no es solo una cosita de gramática para empollones, ¿eh? Es un verdadero rompecabezas que pone cara a cara la regla escrita con cómo hablamos de verdad en la calle. Esta es la gran pregunta, la que nos hacemos todos. Da igual si el español es nuestra lengua materna o si la estamos aprendiendo. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Hay siquiera una única respuesta correcta? Pues como suele pasar con los idiomas, que están vivos y cambian, la respuesta no es un simple sí o no. Es mucho más interesante que eso. Es una historia que nos cuenta cómo evoluciona una lengua, así que vamos a ver por qué este pronombre tan pequeño lía tanto la cosa. Venga, empecemos por lo que piensa casi todo el mundo. Que el leísmo es, sin más, un error, un fallo. Mucha gente lo ve así, pero para saber si tienen razón o no, primero tenemos que entender qué es exactamente, definirlo bien. A ver, para que nos entendamos, el leísmo es simplemente usar le o les, donde la gramática tradicional dice que deberíamos usar lo, la, los o las. El ejemplo clásico, en vez de decir a Juan lo vi, que es la forma, digamos, estándar, alguien que usa el leísmo diría a Juan le vi. Parece un cambio tonto, pero tiene su miga. Vale, ya sabemos lo que es, pero la pregunta del millón ahora es, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué existe? Pues porque, aunque se le ponga la etiqueta de error, el leísmo en realidad tiene una función, y una muy útil en el día a día. No es un capricho, es una herramienta que usamos, a veces sin darnos cuenta, con un objetivo muy claro. Y aquí está su magia, su principal superpoder, por así decirlo, la precisión. Si alguien dice lo vi, pues ¿qué vio? ¿Un coche? ¿Un perro? ¿A Carlos? Es ambiguo. En cambio, si dice le vi, zas, se acabaron las dudas. Sabemos al 100% que está hablando de una persona. El le nos da una pista clave, distingue entre personas y cosas. Pero la cosa va más allá. El leísmo es también como una marca de identidad. Dependiendo de si alguien lo usa y cómo lo usa, nos puede dar pistas sobre de qué parte de España es, si la conversación es formal o entre amigos. En fin, que el lenguaje es mucho más que un libro de reglas, es un espejo de lo que somos. Para entender por qué el leísmo es una ruptura, tenemos que ver primero la regla de toda la vida. La gramática tradicional nos da un esquema muy ordenadito. Lo, la, los y las para el complemento directo y le, les para el indirecto. Clarísimo, un sistema lógico. Y aquí, claro, es donde empieza el lío. Cuando le cruza esa frontera y se mete en el terreno de lo, la cosa se puede complicar. Por ejemplo, si alguien dice le entregué, sin más contexto, es que no sabemos si se refiere a que entregó un paquete, es decir, lo entregué, o si se refiere a la persona a la que se lo entregó. Un leísmo mal usado, en vez de aclarar, puede generar una confusión tremenda. Ojo, que aquí viene lo interesante, porque no todo el leísmo está mal. La propia Real Academia Española, la que fija la norma, abre una puerta. Hay un caso muy concreto en el que el leísmo no solo se tolera, sino que está aceptado. Y esta es la famosa regla de oro. Es perfectamente correcto usar le cuando hablamos de una persona, que es un hombre, y está en singular. O sea, decir a Juan le vi ayer está bien. Es correcto según la norma. Quedémonos con esto. Es el único caso aceptado oficialmente. Ahora que ya conocemos la excepción que confirma la regla, vamos a meternos en la zona pantanosa, los errores más típicos, los que hay que intentar evitar a toda costa para no meter la pata. El primer error, y el más gordo, nunca jamás se usa el leísmo con cosas. Un libro, un coche, una casa, no son personas. Así que siempre será el libro lo leí. Nunca le leí. Esto es innegociable, vamos. Segundo error muy común, el leísmo aceptado. No vale para el femenino. Para referirnos a María, lo correcto es la vi. Decir a María le vi se considera un error. La regla de oro es solo para el masculino. Y el tercer patinazo habitual, el plural. Aunque estemos hablando de hombres, de personas, la norma académica prefiere los vi en lugar de les vi. Así que esa regla de oro que vimos solo funciona en singular. Vale, con todo este panorama, la pregunta práctica vuelve a la mesa. ¿Cuándo es buena idea usarlo y cuándo es mejor quedarse con el lo de toda la vida? Pues mira, aquí tenemos una especie de chuleta mental. Hay que hacerse tres preguntas. Primero, ¿estamos hablando de una persona? Segundo, ¿es un hombre y en singular? Y tercero, ¿buscamos sonar naturales con ese deje de algunas zonas de España? Si la respuesta a las tres preguntas es sí, adelante, se puede usar sin problema. Y para que quede ya clarísimo, el resumen final. Se puede usar leísmo para sonar natural en España si hablamos de un hombre.
¿cuándo no? Pues en un examen, en un texto académico, en un contexto muy formal, ahí mejor no. Y sobre todo si no se tienen claras las reglas. Ante la duda, lo siempre es la apuesta segura. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. El caso del leísmo es el ejemplo perfecto de esa lucha constante entre la norma escrita y el uso real de la gente. Nos obliga a pensar qué es más importante, seguir una regla a rajatabla o conseguir que nuestro mensaje llegue claro, con todos sus matices y al final que suene humano. Ahí lo dejo.